Profe, justo viniste. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, me Hola. parece saludarte. Excelente. De lujo. Profe, me Sí, enviaron decime. una nota a los chicos y me está costando, me pidieron para que les ayude a editar, a arreglar un poquito. ¿Será que vos me puedes ayudar? Claro, para eso estamos, Juan. Justamente es Entonces, algo de literatura y voy a poner acá. muy bien. ¿Qué decís? Y vamos a analizar y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno. Profe, ahí está. Muy bien. El texto dice: Señor decano de la facultad, me dirijo a usted para manifestar cuanto sigue. Este año terminé mis estudios secundarios en el colegio. Durante esta etapa de formación me dediqué mucho a mi estudio para ser el mejor alumno y con mucho esfuerzo logré ser mejor. Me enteré que la facultad a su cargo otorga beca a los mejores alumnos. Por tal motivo quisiera saber los requisitos para acceder a una beca y poder solventar la carrera mediante la beca. Muy bien, Juan. Casi está bien el texto. Yo no le encuentro tantos errores, pero parece que falta algo. Sí, más bien hay redundancia Exacto. que podemos justamente corregir. Por ejemplo, Sí. acá dice: me dediqué mucho a mi estudio para ser el mejor alumno y con mucho esfuerzo logré ser el mejor. Muy bien. El mejor podríamos justamente suprimir Sí. y utilizar una palabra que se refiera a justamente mejor alumno. Entonces, y con mucho esfuerzo lo logré. Lo logré. Exacto. Lo logré, entonces borramos Suprimimos. ahí, suprimimos el mejor. Ser mejor. Muy bien. Acá dice: me enteré que la facultad a su cargo otorga becas a los mejores alumnos. Sí. Aquí, como ya sabemos, ¿verdad? Que es alumnos, se está hablando de alumnos, podemos justamente borrar nomás ya alumnos. Ok. Suprimimos entonces alumnos. Dejamos hasta mejores. Muy bien. Por tal motivo, quisiera saber los requisitos para acceder a una beca y poder solventar la carrera mediante la beca. Aquí nuevamente hay una repetición de palabra que Exacto. podemos justamente reemplazar por un pronombre, ¿verdad? Y referirnos así a la palabra beca con el pronombre ella. Ella. Qué genial. Entonces, mediante ella. Mediante ella. Hasta ahí. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya queda solamente ella. Entonces, esas correcciones nomás faltaba, profe. ¿Y cómo se le llama a este procedimiento? Este procedimiento justamente es un procedimiento de cohesión donde utilizamos las relaciones de referencia. Que Entiendo. justamente, ¿verdad? Para que se entienda mejor, podemos empezar a explicar esto a los jóvenes. Qué bueno, me parece genial. ¿Querés venir acá, profe? ¿Y así Claro. lo explicamos? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Para entender qué son las relaciones de referencias, hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que es el texto y contexto. En primer lugar, tenemos el texto, mensaje o texto, y dentro del texto encontramos su referente, de qué estamos hablando. Habíamos aprendido en la primera lección que el referente es la tercera persona, de quién se habla, de él, de ella. Luego, lo que le rodea al texto es el contexto. En ese espacio que vemos, entonces vamos a ubicar qué elementos encontramos en el contexto. En el contexto está el emisor, es decir, la primera persona, que podemos reconocer a través del pronombre yo, o me, o nos. El receptor, que corresponde a la segunda persona, quien recibe el mensaje. También está el tiempo, es decir, cuándo se produce el proceso de comunicación. Y el espacio, ¿dónde se está llevando a cabo la comunicación? Muy bien, partiendo de esto, vamos a entender lo que es las relaciones de referencia. En este cuadro tenemos un mensaje o texto. En el siguiente
encontramos el contexto. El contexto, como habíamos visto, ¿verdad?, con sus elementos: el emisor, el tiempo, el espacio, el receptor. Y aquí vamos a analizar, vamos a encontrar las relaciones de referencias, partiendo justamente la explicación de qué son las relaciones de referencia. Vamos a leer este texto que dice: hoy, desde aquí, me complace enseñarte lo siguiente: las relaciones de referencia. Estas permiten la cohesión del texto, porque con ellas podrás referirte a algún elemento que fue o que será mencionado dentro del texto y u otros que se podrán entender en relación al contexto. La sustitución pronominal es una forma de relación de referencia, porque permite sustituir una palabra por un pronombre para referirnos a ella y así evitar la repetición. Este mismo texto vamos a analizar. Primeramente, tenemos la palabra hoy. Para entender la palabra hoy, tenemos que relacionar con algún elemento, dentro del texto o fuera del texto. En este caso, encontramos fuera del texto, que es el tiempo. Luego, la palabra aquí, que ya está resaltada también, tiene una referencia. ¿Cuál es su referencia? Su referencia es el espacio, es decir, ¿dónde? Hoy, el tiempo, desde aquí, en este caso sería en la plataforma virtual, el espacio donde se desarrolla esta comunicación. Ahora, la palabra me no hace referencia al emisor, es decir, la persona que habla utiliza el pronombre me para referirse a sí mismo. Luego, me complace enseñarte. La palabra te es su referente o su referencia es el receptor. Se refiere a algo que está en el contexto. Estos primeros elementos que señalamos se refieren a elementos que están dentro del contexto, no dentro del texto mismo. Mencionamos, decimos, utilizamos esa palabra, pero para entenderla tenemos que relacionar con el contexto. Muy bien. Ahora, la palabra lo siguiente que tenemos aquí se refiere a una expresión que está dentro del texto. ¿Cuál es esa expresión que está dentro del texto? Es las relaciones de referencia. A todo esto que viene a continuación se refiere lo siguiente. Ahora, la palabra estas se refiere a las relaciones de referencias que fue dicha antes. Ahora, estas permiten la cohesión del texto porque con ellas, es decir, con las relaciones de referencias, entonces encontramos aquí que ella se refiere a relaciones de referencias, se refiere a algo dentro del texto. Podrás referirte. Nuevamente aquí encontramos la palabra te. Referirte, el emisor se refiere al receptor, que está fuera del texto. Podrás referirte a algún elemento que fue o que será mencionado dentro del texto. El que se refiere a algún elemento que está aquí antes, que será mencionado dentro del texto. Otros que serán, otros elementos relacionamos con esta palabra del texto que fue mencionado antes. La sustitución pronominal es una forma de relación de referencia porque permite sustituir una palabra por un pronombre para referirnos. Aquí, la palabra nos remite al emisor. El emisor que incluye, ¿verdad?, al receptor, pero en primera persona plural.
y la palabra ella. Aquí, para referirnos a ella, ¿a qué nos referimos? A la palabra, a esta palabra que dijimos antes. Entonces, de aquí, de esta manera, como podrán ver, aquí las palabras, los pronombres específicamente, utilizamos para referirnos a otras palabras que están dentro del texto. Para entenderlas hay que relacionar. Por eso su nombre es relación de referencia. Muy bien. Dos cosas muy importantes para entender. Hemos visto que algunas palabras se refieren dentro del texto. A esas relaciones de referencia llamamos referencia endofórica, porque está dentro del texto su referente. Y a las que se refieren al contexto le llamamos referencia exofórica. Para entender mejor esto, vamos a pasar a la siguiente explicación, donde detalladamente vamos a hablar de cada tipo de referencia. Las relaciones de referencia permiten relacionar mediante pronombres u otras categorías una palabra, frase o expresiones que están en el contexto o dentro mismo del texto. Por eso encontramos dos tipos de referencias que son exofóricas y endofóricas. La exofórica señala a un elemento que está en el contexto o situación comunicativa. Se le llama también deisis personal, espacial y temporal. La endofórica, por su lado, señala a un elemento que se encuentra en el texto, es el referente del mensaje, por lo tanto se encuentra en la tercera persona. Él, ella, la, le, los, las, que, el cual, el que, la que, son pronombres endofóricos. Para recordar, entonces, aquí, cuando se refiere al contexto, el referente está en el contexto, la referencia es exofórica. Pero cuando el referente está dentro del texto, la referencia es endofórica. Exofórica. Vamos a entender mejor. Dijimos que se refiere a elementos que están fuera del texto, es decir, en el contexto. Y puede ser personal. ¿Cuándo es personal? Cuando utilizamos pronombres que se refieren al emisor. Es la primera persona. Pronombres como yo, me, mi, nosotros, nos, son pronombres exofóricos que se refieren a la primera persona, al emisor. Y están los pronombres que se refieren al receptor, que son la segunda persona. Tú, te, ti, usted, vos, vosotros, os, son pronombres de segunda persona. La exofórica o deisi espacial es cuando utilizamos justamente aquí adverbios de lugar que nos refieren al lugar, al espacio. Aquí, acá, allá, allí son algunos ejemplos. La temporal, cuando utilizamos los adverbios de tiempo, como ahora, hoy, mañana, ayer, temprano. Todo esto entendemos de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al momento en que se está hablando. Porque para que yo entienda que hoy se refiere a un lunes, bueno, tengo que estar el día lunes. Y mañana entonces, si hoy es lunes, mañana su referencia es martes. Pero eso va cambiando de acuerdo a las circunstancias, como dijimos. Luego, la referencia endofórica. Endo es dentro. Bueno, puede ser de dos maneras. Primeramente tenemos la referencia anafórica o anáfora. Señala un elemento que fue mencionado anteriormente en el texto. Es decir, el referente ya fue dicho y se recupera con el pronombre para evitar la repetición. La catafórica, en cambio, refiere a un elemento que será mencionado posteriormente en el texto. Es decir,
El referente aparecerá más adelante. Muy bien, para entender mejor, vamos a recapitular lo que habíamos hecho antes. Dijimos que hoy se refiere al tiempo. El tiempo está en el contexto. Entonces, esto es una relación de referencia exofórica. Así también aquí, la palabra aquí, se refiere al espacio, entonces es relación de referencia exofórica. El me se refiere al emisor, relación de referencia exofórica. Pero lo siguiente, en este caso, se refiere a la expresión las relaciones de referencias. En este caso estamos hablando de una catáfora. Bueno, dijimos que las referencias endofóricas son las que tienen dentro del texto o mensaje su referente. Entonces, aquí la palabra lo siguiente se refiere a algo que está dentro del texto. En este caso se refiere a las relaciones de referencia. Bueno, y si tenemos en cuenta que está dentro del texto, la palabra lo siguiente se refiere a algo que será mencionada después. Entonces, la expresión, la relación de referencia viene después de esta referencia. Entonces, una referencia endofórica catafórica. Si nos vamos acá a ella, la sustitución pronominal es una forma de relación de referencia porque permite sustituir una palabra por un pronombre para referirnos a ella y así evitar la repetición. La palabra ella se refiere a una palabra que fue dicha anteriormente. En este caso, la misma es una palabra. Entonces, esto fue dicho antes. En este caso, estamos hablando de una anáfora, que fue dicho antes. Entonces, la referencia endofórica puede ser anafórica, cuando fue dicha antes la palabra o el referente, y catáfora o catafórica cuando aparece después la referencia. De esta manera, entonces, hemos visto cuáles son las relaciones de referencias, exofórica y endofórica. Y la endofórica clasificada en anafórica y catafórica, anáfora y catáfora. Espero que hayan comprendido.